Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Las más recientes del acontecer. A nivel nacional, 6 de la mañana con 37 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo y el informativo Huillaricui. Muy buenos días, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta mañana informativa. 6 con 38, tenemos información en el plano local. Hubo ingresantes a la tricentenaria Casa de Estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, lógicamente de nuestra provincia de Cotabambas. Si algún familiar suyo, su hijo, su hija ha ingresado, nos puede enviar el mensaje a través de WhatsApp para hacer el reconocimiento correspondiente. Más adelante vamos a hablar de todos los ingresantes a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Vamos a hablar de otro tema muy importante, que es la actividad del Carnaval Ticapayana 2026. Hay un presupuesto muy interesante, es decir, para los premios estamos hablando de más de 56,000 soles para lo que viene a ser el concurso de danzas en el Estadio Rairoca. Otra actividad importante que vamos a continuar mencionándoles el día de hoy, amigos oyentes, es este programa de Talentos de Cobre 2026, el programa de prácticas profesionales que ofrece la empresa minera Las Bambas para estudiantes que hayan concluido sus estudios en el 2024 y 2025, carreras técnicas y carreras universitarias. Mi nombre es Javier Chegia y esta mañana, pues bueno, he conversado con un amigo del distrito de Akira. Justamente él, a través de WhatsApp, me refiero a nuestro amigo Alejandro Vargas, me dice, ¿no? Me manifiesta su preocupación por la falta de, de nubosidad, porque sí, hoy día amanece con un cielo muy interesante, cielo despejado. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Hoy empezamos el lunes con toda la actitud. Lunes 9 de febrero del año 2026. Como siempre, listos ya con toda la información. Y hoy día nos levantamos, con esta sorpresa. No sé si para usted también lo es, que faltan 2 meses, nada más. 2 meses de las elecciones para saber quién será el próximo presidente de la República. Ya se ha hecho una evaluación a través de la encuestadora CPI, donde indica que Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular, está liderando esta intención de voto para las elecciones con un 14.6% de las preferencias. Y en segundo lugar está nada más y nada menos que Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que está ocupando el segundo lugar con 6.6%, una cifra inferior al 7%
que obtuvo en una encuesta previa. Y bueno, los otros candidatos, que ya usted alguno de ellos los conoce, César Acuña, Alfonso López Chao, Carlos Álvarez, no superan el 3% de intención de voto. De eso también vamos a estar hablando durante estas 2 horas de programa aquí en el informativo Huillarico, y porque, como bien le digo, faltan nada más y nada menos que 2 meses para las elecciones. 2 mesecitos de mucha intensidad, seguramente de todos los candidatos, también de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Seguramente ya inician con las capacitaciones a los miembros de mesa, capacitaciones también para el público en general, porque usted va a tener esa tarea de elegir de forma correcta a las próximas autoridades. Hablamos de senadores, diputados, representantes de Parlamento andino, presidente o presidenta de la República. Y bueno, la cédula electoral es un poquito grande y quizás en una primera instancia un poquito difícil de entender. Y vamos a necesitar la ayuda de, bueno, todo lo que nos llega a la mano para que podamos realizar una buena elección. 6:42, bueno, hay que investigar un poquito, ¿eh? Desde acá siempre se los decimos, amigos oyentes, por favor, no caigamos en los mismos errores de las últimas 3 décadas, creo yo, desde que tengo ya conciencia. 3 décadas, ya vamos cayendo siempre en los mismos errores. Faltan 2 meses, averigüen un poquito a quién le van a dar su voto, averigüen qué candidatos están postulando. Son bastantes, realmente, ¿no? Es una tarea poco difícil, pero si por ahí usted le dijeron, no, vota por tal, métase a internet, investigar un poquito la vida de ese candidato, qué es lo que ha hecho en su trayectoria política, si tiene alguna denuncia por ahí es muy importante. No se deje pues influenciar por el vecino que le dice sí te va a dar trabajo o yo tengo a mi amigo en tal. No caigamos en los mismos errores. 6:43. Bueno, las extorsiones igual, hoy día me levanté, Javier, temprano y vi las noticias y realmente es preocupante, o sigue siendo preocupante la situación de los transportistas, sobre todo en la capital, donde continúan asesinando a choferes, cobradores. Ya no saben qué hacer, la gente ya no sabe qué hacer con esta situación. No sé si el gobierno no se da abasto, no está lo suficientemente capacitado, el comandante general de la policía, pero todas las noticias en la mañana cuando uno prende el televisor es extorsión a los transportistas de la ciudad de Lima. Sí, pues es bastante complicado y en algunos momentos estos señores que se dedican a delinquir, pues bueno, se han hecho presentes en el sur. La región de Arequipa, por ejemplo, es una de las localidades donde se nota fuerte este tema. El norte del país, por ejemplo, tomado ya prácticamente por la delincuencia, ¿no? Trujillo, vi en redes sociales que un delincuente prende un artefacto explosivo, lo deja junto a una vivienda en una bolsa de color rojo, ¿no? Y al rato están pasando, pues bueno, los señores que recolectan la basura, ¿no es cierto? Qué peligroso, ¿no? Y bueno, y este señor cumpliendo su trabajo, ¿no? Recogiendo de todos los puntos la basura, agarra este artefacto explosivo. Lo que yo no sé, lo han dicho los medios, pero... Dios es grande, pero definitivamente, sí, imagínese que haya reventado, ¿no? Sí. Cuando este señor que trabaja en limpieza... tranquilamente, ¿no? Imagínese, ¿no? Lo que yo no sé, dijeron que él lo había apagado, pero se ven las imágenes que él agarra la bolsa y la tira al camioncito de basura, y me imagino que esta bolsa que contenía dinamita, pues, se apagó y no logró explotar, estallar en la vivienda a la cual había sido asignada por estos extorsionadores. Sí, pues. Muy bien, 6:45, amigos oyentes. En breve vamos a hablar sobre lo que viene a ser los carnavales de nuestra provincia de Cotabambas. Yo le recomiendo, Gonzalo, que pueda participar en alguna agrupación musical. Usted que tiene dotes de danzarín, porque hay premios, escuche bien, 56,000 soles en premios para lo que vienen a ser categorías provincial e interregional que se desarrolla en el Estadio Rairoca a partir de las 8:30 de la mañana el día sábado 21 de febrero. La organización a cargo de la empresa minera Las Bambas, la organización, a cargo de la Municipalidad Provincial de Cotabambas y el auspicio de la empresa minera Las Bambas. Ya se viene ahora el 15, creo que es, Javier.
Ticapayana. Por supuesto que sí. Es decir, la siguiente semana, un día como hoy, el lunes 16, se está desarrollando Pampa, ¿no? en Mama Poroto Pampa esta actividad tradicional, patrimonio cultural. El 21. El concurso de danzas en el Estadio Rainoca. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar. Diferentes agrupaciones de distintos puntos de nuestra provincia, la región, incluso vienen de otras, ya lo dije, de otras regiones también. La vecina región de Cusco participa. Hay estas danzas que a mí también me gustan, de Cusco. ¿Canas puede ser? El año pasado estuvo una agrupación de... ¿Canas fue? ¿Canas o Espinar? No, pero vinieron Canas, ¿no es cierto? Sí, y estuvieron vestidos como chucos. Sí, eso. Me parecieron bien simpáticos. Pero bueno, participen, 56,000 soles en premio. Imagínense. Platita ya. 6:46. Amigos oyentes, estamos en el informativo Guillaricoy, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 9 de febrero de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Le repito la denominación del año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y Gonzalo Huirce se ha encargado de preparar la frase que nos va a acompañar durante esta semana. Vamos con la frase de la semana. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto, ¿sí? ¿Entiende? Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Son los 4. 6:47. Vamos a revisar la historia. Un día como hoy, 9 de febrero, en el año de 1552, en Chile, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia, a orillas del río, descubierto por el adelantado Juan Bautista Pastene. Nos vamos al año 1991. El gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. El cólera también en su momento, pues bueno. Y la mejor solución para este tipo de enfermedades, como por ejemplo estas últimas que hemos conocido, la COVID o enfermedades respiratorias, es el lavado de manos. 1995, un día como hoy, conflicto del Cenepa. Tropas del Perú y Ecuador se enfrentan en la cabecera del Alto Cenepa. Esto en el Amazonas, Ecuador. Había invadido territorio peruano. En el año 1997, el ministro Domingo Palermo inicia conversaciones preliminares con los mandos del MRTA para liberar a los 72 rehenes de la residencia del embajador japonés. 6:48. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricoy. Titulares. Seis de la mañana con 49 minutos. 6:49 a través de Radio Surfu y Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyllurqui, a través de las redes sociales. Mucha atención, amigos oyentes. Estos son nuestros principales titulares en el informativo Guillaricoy. Minera Las Bambas, a través de su programa Talentos de Cobre Local 2026, está ofreciendo prácticas profesionales en diferentes carreras técnicas y carreras universitarias. Los requisitos: ser egresado o bachiller universitario 2024-2025, no estar titulado ni en proceso de titulación. Pueden postular hasta el 15 de febrero de este año en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo.
6:50, más información, amigos oyentes, en el plano local. Carnaval Mareño 2026, próximas actividades a desarrollar. Jueves 12 de febrero, Tupa y Comadres, Uña, Chuta y Arcos Pampa 2026. Mientras tanto, el domingo 15 de febrero, Pasacalle y gran concurso de danzas y cachuas 2026 en el Estadio Cóndor. Por otra parte, el día lunes 16 de febrero, Huaracanacuy 2026, Apupito y Orco. Ya lo hemos manifestado nuestra posición al respecto de esta actividad. Por otra parte, miércoles 18 de febrero, concurso de Cachinchiguas, Pisacasa 2026. Y la Municipalidad Distrital de Akira, encabezada por el ingeniero Adolfo Arredondo, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, expresa su más sincero agradecimiento a toda la población por la masiva participación en el concurso de muñecos y monaguillos, realizado el pasado 5 de febrero en el marco de la celebración por el Día de los Compadres Aquireños. Esta importante actividad se desarrolló con gran éxito, contando con una activa y entusiasta participación del público y de los concursantes, quienes con creatividad, color, espuma y alegría dieron inicio a la gran fiesta de los carnavales, marcando así oficialmente el comienzo del Pucllay Aquireño 2026. 6:51, más información, amigos oyentes, en el plano local. Estudiantes cotabambinos destacan en el examen de admisión ordinario 2026-1. Estudiantes de la provincia de Cotabambas demuestran su alto nivel académico tras los resultados del examen de admisión ordinario, admisión especial 2026-1, donde varios jóvenes lograron una vacante en diversas carreras profesionales. Más adelante vamos a mencionar a los ingresantes de la provincia de Cotabambas. Y la Municipalidad Distrital de Akira realizó la colocación de la primera piedra del mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en los sectores de Chirapatán, Colcabamba, Piquirara, Huixapuquio y Anaxo y Amaru del anexo Chirapatán. Esto en la comunidad campesina de Madre Callao, distrito de Akira, provincia de Cotabambas. Esto con una inversión, un presupuesto de 14.027.449 soles. 6:53, más información en el plano local. Escuche bien, amigos oyentes, gran concurso nacional danzas, Tambobamba, Cotabambas, Apurímac. Más de 56,000 soles en premios en categoría provincial e interregional, lugar Estadio Rairoca, a partir de las 8:30 de la mañana. Esto en el marco de las actividades del Ticapayana 2026. Usted quiere tener mayor información, apunte este número celular: 963-879-433. Le repito, 963-879-433, Ticapayana 2026. 6 de la mañana con 53 minutos y la Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó revisión técnica vehicular e imposición de stickers de taxi autorizado. La Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha realizado un acto protocolar de revisión técnica vehicular y también la imposición de stickers de taxi autorizado dirigido a los vehículos que brindan el servicio de taxi autorizado, dirigido a los vehículos en Cotabambas y que también deban contar con su tarjeta única de circulación. Esta importante actividad se desarrolló bajo el lema Transporte Seguro. 6:54, gracias a la producción de Radio Surfo y gracias a Lisbeth Saldívar. Vamos con más información en el plano local. Escuche bien, con el objetivo de fortalecer las capacidades y mejorar la atención ante situaciones de riesgo, se realizó la capacitación a personal de seguridad de la Municipalidad Distrital de Mara, a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú y profesionales del Centro de Salud. Y el Centro Poblado de Chacaro y sus sectores participaron en el concurso de casguas y pucheros del Carnaval Cotabambino Ticapayana 2026. Con gran entusiasmo se ha desarrollado el tradicional concurso de casguas y pucheros
esto por sedes, en el centro poblado de Chacaro, esto en el marco de las actividades del Carnaval Cotabambino. Este evento fue organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a través del proyecto Creación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito de Tambobamba, reafirmando así el compromiso con el fortalecimiento del vínculo familiar, la cohesión social y la preservación de nuestras costumbres y tradiciones ancestrales. Con 55. Vamos ahora a revisar los titulares en el plano regional. Escuche bien, de no creer, bomberos apagan incendio con baldes en Curahuasi. ¿Y qué fue del cisterna contra incendios donado por Corea del Sur? Esa es la pregunta que se hace la prensa. Hace 2 años, unidad bomberil se deterioró en taller de mecánica de Abancay ante incapacidad de alcalde Raúl Peña y, bueno, de los señores regidores. Bombero Alain Espinosa, para poner al servicio de la población, tuvo que traer baldes y de esa forma apagar un incendio que se registró en la localidad de Curahuasi. Y atención, convenio G2G firmado entre el gobierno y Reino Unido para la construcción del Hospital 3 en Abancay podría resolverse. Ministra de Economía, Denise Miralles, en declaraciones brindadas a medio capitalino, afirmó que convenios bajo esta modalidad serán revisados y podrían ser resueltos por falta de presupuesto. Hay contratos firmados, tienen el convenio G2G con el país que ganó el concurso, pero aún no se dieron contratos con las empresas, así lo afirmó. 6:57. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano regional. Alcalde de Cotarusi fue condenado a 1 año de cárcel efectiva por agresión contra su expareja. Sentencia fue convertida a 365 días multa y al pago de una reparación civil a favor de la agraviada tras quedar consentida. Vamos con más titulares en el plano regional. Incautan gran cantidad de explosivos de campamento minero informal en Curahuasi. ¡Qué cantidad de explosivos! La intervención se realizó en el sector de Lacaje, comunidad de Vilcabamba, donde una persona fue detenida. Una persona y gran cantidad de material explosivo de dudosa procedencia fue decomisado durante un operativo realizado por efectivos policiales de la comisaría Curahuasi a un campamento de mineros artesanales que ocupaban en forma ilegal una labor minera. La intervención policial se produjo a mérito de una denuncia presentada por el titular de la concesión el último viernes en el sector de Lacaje, esto en la comunidad de Vilcabamba, distrito de Curahuasi, en Abancay. Soctoras tutamantan pescachunca es con yupaiñoña 6:58. Liz Saldívar regresa por si acaso, Gonzalo, el martes 17 de febrero. O sea, toda esta semana la producción va a estar a cargo de ¿quién? De Chinchilico. De Chinchilico, junto a Zulema será, ¿no es cierto? Vamos con más información, amigos oyentes. Escuchen bien, Cámara de Turismo del Cusco dice lo siguiente: aumento de tarifa de ingreso a Machu Picchu fortalecerá protección del área natural de la Ciudadela Inca. Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, explicó que el aumento busca fortalecer la protección del área natural de Machu Picchu, ya que permitirá al CERNAF contar con mayores recursos para la investigación y conservación del bosque andino amazónico. Y atención, pobladores reportan avistamiento de un oso de anteojos en las colinas de Chalhuanca. Un avistamiento inusual generó sorpresa y expectativa entre los pobladores del distrito de Chalhuanca, luego de que se reportara la presencia de un oso de anteojos, especie emblemática y protegida del país. Según testimonios locales, el animal fue visto recientemente en zonas altas como el Cerro Calvario y las pampas de Morapama, ubicadas en esta jurisdicción de la provincia de Aymaraes, región Apurímac, pero bueno, dicen que no representa ningún tipo de peligro para las personas.
7 de la mañana en punto. Más información, amigos oyentes. En el plano regional nos trasladamos hasta el altiplano. Según estudios, el impacto económico de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 superaría los 500 millones de soles en Puno. Estudios de la Cámara de Comercio estiman 130,000 visitantes y más de 3,700 empleos directos e indirectos durante la festividad de la Candelaria. En horas de la mañana escuchaba un medio de comunicación, estaban hablando varios temitas, porque hay agrupaciones, digamos, las agrupaciones que tienen la menor cantidad, por ejemplo, de integrantes de bandas dentro de la banda de músicos, es por ejemplo 80. Hay agrupaciones que llegan, dice, a 300, 400 integrantes, ojo, solo de la banda de músicos, E imagínese alimentar a esta banda de músicos, ¿no? 300 integrantes de una banda, ¿no? Y no va a dar solo desayuno, no solo cena, no solo almuerzo, y no solo por un día, sino por 5 o 6 días. Entonces el impacto económico es bastante fuerte. Y aparte el otro tema, ¿no? De lo que viene a ser el comercio de, digamos, prendas alusivas a lo que viene a ser la festividad de la Candelaria. Bueno, impactante la dinámica económica que genera esta fiesta, pues, esta fiesta costumbrista de la Virgen de la Candelaria ya en Puno. 7 de la mañana con 1 minuto en el informativo Huillarico, y saludar a los que nos están escuchando a través del Facebook de la radio. Gobernador posiciona a Apurímac en la agenda cultural nacional con el Aputusui 2026. El gobernador regional de Apurímac continúa consolidando el posicionamiento de la región en el escenario cultural del país, promoviendo el Aputusui, Carnaval de los Dioses 2026, una de las expresiones culturales más emblemáticas del sur andino. Esto se desarrollará, ojo, desde el día 6 y 7 de marzo en la ciudad de Abancay. ¿Qué tal esa fotito, Javier, colorizada? ¿Le gusta o no? Siento que poco se les fue la mano, ¿no? Se le fue un poquito la mano, se le saturó. Sí fue, puso mucho, se me va el nombre. ¿Mucho tinte? Creo que sí. Pero bueno, lo cierto es que en el Aputuso y en Lima, en el lanzamiento también estuvieron, o sea, hubo un grupo de danzantes vestidos de cotabambinos, y lógicamente haciendo un poquito de lo que es la representación del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas, el Ticapayana. Seis de la mañana, mil disculpas, 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Andahuaylillas y Sacsayhuamán en la vitrina mundial. Mincetur entregó la jerarquía 4, que es la máxima distinción turística del país. Gobernador del Cusco resaltó distinción que fortalece una de las principales actividades económicas de la región del Cusco. Y la actual gestión municipal de Curpaguasi hace historia, dando inicio a obra de riego por más de 33 millones de soles. Escucha bien, después de casi 3 décadas de espera, la Municipalidad Distrital de Curpaguasi, bajo el liderazgo del alcalde Epifanio Bravo Orcori, dio inicio a la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Tomercocha, una obra emblemática que consolida el compromiso de la actual gestión con el desarrollo productivo y el bienestar de la población. Esto tiene una inversión superior a los 33 millones de soles y este proyecto beneficiará directamente a las localidades de Huayñura, Abaspata, Pampahuire y Ratcay, garantizando una mejor infraestructura de riego, después de 3 décadas de espera. Imagínese, ¿no? 7:04, más información en el plano regional. Machu Picchu, visitantes extranjeros y nacionales deberán pagar desde mayo, mayo próximo, un monto adicional para entrar a la ciudadela. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aseguró que el monto adicional que pagarán los visitantes se destinará exclusivamente para la conservación de áreas naturales protegidas, según manifestó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez. 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos con los titulares en el plano nacional. Continúan los problemas para nuestro presidente. Denuncian que afiliados al partido Somos Perú
obtuvieron contratos en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa. De acuerdo a un reportaje, todos los beneficiados tendrían un nexo común, su cercanía con Patricia Lee, presidenta de Somos Perú, y la llegada de Sandra Gutiérrez Cuba, también militante de dicho partido, a la cabeza del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tras asumir José Gerí la presidencia de la República en octubre del 2025. 7:5, ministra de Economía dice que esta semana se anunciará acción de constitucionalidad contra ley con iniciativa de gasto. Usted sabe, ¿no? Bueno, Denise Miralles, ministra de Economía, sostuvo que el premier Ernesto Álvarez anunciará esta semana cuál será la norma del Congreso que será objeto de acción de constitucionalidad ante el TC. Sin embargo, destacó enfrentamiento con el Parlamento, es decir, los señores congresistas con esta iniciativa de gasto, entre comillas, ¿no? Han creado, usted se acordará, la cantidad de universidades que han creado. Pero bueno, al final, ¿con qué recursos? No hay dinero. En la provincia de Cotabambas había 2 proyectos de ley para crear 2 tipos de universidades con 2 tipos de nombres distintos. Pero bueno, lo cierto es que, bueno, si se ha logrado crear, está bien. Y en papel va a estar bien bonito, ¿eh? Pero que se ejecute y que se desarrolle, es decir, que haya una infraestructura, que haya docentes, que haya equipamiento de laboratorios, aulas, entre otros, eso ya es otra cosa, ¿eh? Y el Ejecutivo está haciendo esta acción de constitucionalidad contra la ley con iniciativa de gasto del Congreso de la República. Y Mario Vizcarra cuestionó a País para Todos por caso de la franja electoral. Solo demuestran la bajeza moral de esos partidos, señaló. El candidato de Perú Primero criticó la decisión de País para Todos de desistir de la franja electoral tras la polémica por presuntas irregularidades. Mario Vizcarra se pronunció sobre esta reciente decisión en el tema de desistir del uso de la franja electoral. Bueno, y también pues por un presunto direccionamiento irregular de recursos hacia el canal Nativa a fin de que éste difundiera propaganda proselitista a cambio de una comisión del 15%. Vizcarra sostuvo que los malos manejos atribuidos a otras agrupaciones políticas no implican que Perú Primero deba adoptar la misma decisión de renunciar al financiamiento público, la cual calificó como un intento de lavarse las manos. ¿Qué partidos harán eso, no? De, digamos, decir, no, este dinerito agarren nomás ustedes, no lo voy a utilizar. Después del roche que han tenido, pues bueno, claro, ese partido ha tenido que decir, no vamos a agarrar ni un sol, ¿no? Pero bueno, los demás partidos, ¿qué van a soltar? Pues dinero fijo, sonante y constante. 7:8, Katy Ugarte cuestiona alza de tarifas de agua y dice que SUNAS y Sedapal trabajan cada uno a su manera. Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor expresó su rechazo al incremento y también cuestionó que este se dé luego de conocerse la existencia de planillas doradas en Sedapal. Y Miralles responde por jóvenes contratadas en el Ejecutivo tras reuniones nocturnas con Gerí. En este gobierno se trabaja todo el día. Denise Miralles, la ministra de Economía, consideró que la información respecto a jóvenes que obtuvieron contratos tras reunirse con José Gerí se ha levantado de una manera pésima. No podemos atacar a una mujer por su condición de mujer, remarcó. Y bueno, en un diálogo con un medio local se pronunció en torno a las recientes revelaciones periodísticas respecto pues, a lo que todos ya conocemos, que varias jóvenes, tras reunirse con el presidente José Gerí, algunas en horarios nocturnos y de madrugada, obtuvieron pues contratos en el Ejecutivo. Contratos. 7:9, sigamos hablando del presidente. Había anunciado, ¿no? Una fiesta, ¿no es cierto, Gonzalo? Hizo su flyer, con su flyer. Con su flyercito exclusivo, ¿eh? Bueno, policía interviene casa de Cieneguilla, donde Gerí celebró su cumpleaños con Isabel Cajo. Así es. Bueno, la casa de Cieneguilla, donde el ahora presidente de la República, José Gerí, celebró sus 38 años, fue intervenida la tarde de este domingo.
El hecho ocurrió el mismo día de que un medio nacional reveló detalles de la fiesta ochentera de Jerí, una juerga de excesos con congresistas y ministros presentes y con una invitada estrella, nada menos que Isabel Cajo, la ex trabajadora del Congreso que ofrecía contenido sexual en OnlyFans. ¿Qué le parece? Completito la fiesta. Bueno, es lo que le gusta, creo, al presidente, ¿no? Recordemos que en un inicio, en su Instagram, en su cuenta de Instagram, pues tenía varias chicas que trabajaban, ¿no? Con OnlyFans o varias actrices porno. Sí. No lo estoy inventando yo, o sea, se vio. Y poco a poco iba eliminando una a una en tiempo real. Le estaban haciendo el seguimiento, el monitoreo, cómo iba eliminando a estas cuentas a las que seguía pues el presidente, y ahora ha hecho su fiesta ochentera con alguna de estas señoritas, ¿no? Isabel Cajo. Bueno, vamos con más titulares en el plano nacional. Atención, esta noticia, a ver, para los que siguen la carrera y vida de Vladimiro Montesinos. Corte Suprema establece que condena a Vladimiro Montesinos será hasta el 2037 por casos Pativilca y La Cantuta. La Corte Suprema resolvió la nulidad del cómputo de pena contra el ex asesor presidencial, que había sido fijada en 19 años y 8 meses contados desde enero del 2001. En ese sentido, se indicó que el cómputo debía partir desde febrero de 2024. 7:11, por interno, Gonzalo, yo le muestro la imagen del flyercito que hizo alguien, ¿no? Del círculo de Jerí, ¿no? 80s, dice, ¿no? ¿Y esta es la señorita Isabel Cajo? Sí, ella es. La del azulito. Sí. Ok. Bueno. Y la fiesta se desarrolló el sábado 9 de noviembre desde las 6 p.m. La dirección completita. Bueno, amigos oyentes, ¿qué más tenemos en relación al presidente? Ipsos, la desaprobación del presidente Jerí aumenta de 43 a 61% en un solo mes. Está batiendo récords el señor. El rechazo de los peruanos a la gestión del mandatario se elevó 18 puntos porcentuales. Su aprobación a nivel nacional cae en 30%. Su premier y su ministro del Interior también reciben el castigo ciudadano. Y la policía captura a 25 presuntos integrantes de banda criminal en una casa de campo en Cieneguilla. Entre los intervenidos hay 18 venezolanos, 6 peruanos y un colombiano. Las autoridades señalan que estos sujetos asaltarían a sus víctimas bajo la modalidad del falso colectivo. Siete de la mañana con 13 minutos en el informativo Guillaricuy. Titulares en el plano internacional. Opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por hombres armados a pocas horas de ser liberado de cárcel chavista, denuncian familiares. El dirigente opositor venezolano, quien había sido excarcelado este domingo tras 8 meses de detención, fue interceptado por un grupo de 10 sujetos no identificados. Su familia y María Corina Machado exigen fe de vida inmediata del político. Y atención, Donald Trump califica el espectáculo de Bad Bunny como uno de los peores de la historia en el Super Bowl. El mandatario aseveró que lo hecho por el puertorriqueño fue una bofetada y una afrenta para Estados Unidos. Afirmó el día de ayer que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño. Sí, sin comentarios. 7:14. Por otra parte, en el plano internacional, aviones se quedan sin combustible en Cuba. Régimen notificó a aerolíneas que restricción inicia el 10 de febrero. El régimen cubano ha emitido un NOTAM que prohíbe el abastecimiento de jets A1 en todos los aeropuertos internacionales desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo por falta de combustible derivada de sanciones de Estados Unidos y el fin del crudo venezolano. First slide. Creo que están practicando inglés por ahí. English class.
Sí, It's time definitivamente. for English. 7 de la mañana con 14. Do you speak English? 7 con 14, 7 con 15. Ya cambió, vamos con Un saludo más. para David Ortiz. Con más titulares. El Papa León Déjeme cortarle, Gonzalo, porque su nivel de David Ortiz ya está ha mejorado, pasando. ¿ya? Ya, sí. Ya sabe presentarse. Sí, ya sabe presentarse. En Ok, presente y pasado. Ok, my friend. Le falta el Willy, el futuro. Speak English. 7 con 15. El Papa León no viajará a Estados Unidos en el año 2026. Por el momento, su primer y único viaje internacional ha sido Turquía y Líbano, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre del 2025. Un periplo planeado por su antecesor para que, entre otras cosas, conmemore el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. No va a viajar entonces el Papa a Estados Unidos por si acaso. 7 con 15. Volodymyr Zelensky a Estados Unidos busca dar fin al conflicto Rusia-Ucrania para el mes de junio. Zelensky también anuncia a los periodistas que Estados Unidos ha propuesto celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, posiblemente dentro de una semana en Miami, y en Kiev han confirmado su participación. Y atención, los príncipes de Gales dicen estar profundamente preocupados por el escándalo Epstein. Un portavoz del Palacio de Kensington, residencia oficial de William y Kate, indicó también que ambos piensan en las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein. Es la primera vez que se conoce la opinión de William, quien es heredero a la corona británica, y su esposa, la princesa de Gales, sobre el alcance de este caso del pederasta Jeffrey Epstein. Me han estado apareciendo unos videos acerca de las víctimas de Jeffrey Epstein, donde también está el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Está ahí Donald Trump con niños y niñas, ¿no? En unas fiestas medias raras, la verdad. No sé si son videos reales, es parte de la IA, pero de ser verdad sería algo totalmente desastroso, ¿eh? Siete con 17 titulares en el plano deportivo. Bueno, voy a arrancar con información de interés mío. Liga 1, Cienciano lo dio la vuelta y se despachó con una goleada 6-1 frente al Juan Pablo II. El papá de América, el Cienciano del Cusco versus Juan Pablo II se enfrentaron por la Liga 1, ¿no? La fecha 2 del campeonato peruano. Cienciano se impuso sin problemas al Juan Pablo II. Los goles del partido para el local los anotaron Neri Bandiera al minuto 18, Carlos Garcés, que convirtió su hat-trick en el minuto 23, en el minuto 49 y en el minuto 14 del segundo tiempo. Mientras tanto, Matías Zúcar en el minuto 22 del segundo tiempo y Alejandro Jover en el minuto 44, mientras que el gol de visita lo hizo Lago Iraete al minuto 12. ¿No había arquero? Bueno, si el arquerito era bueno, ¿ah? ¿Sí? Sí, era bueno. La defensa, imagínese si hubiese sido malo. No, la defensa triste, ¿ah? Cristian Cueva, cada que agarraba un balón, Cristian Cueva, la hinchada le hacía recordar, ¿ah? Le cantaron, le lanzaron billetes de 10 soles con imágenes de él. Bueno, Cristian Cueva, definitivamente el público, o sea, la hinchada cusqueña no perdona porque le dieron esa gran posibilidad, ¿no? Cuando Cristian Cueva estuvo en una situación muy complicada, la directiva del papá de América le dio todo el respaldo, le dijo que sí, lo vamos a acoger en el Cienciano, lo acogieron. La hinchada lo acogió, pero en el momento clave donde lo necesitaba más, el señor se fue. Bueno, y Universitario de Deportes, después del robo que le hicieron... ¡Uy! No, mentira, así no dice el titular, pero Universitario va a solicitar los audios del VAR por el penal cobrado por el Cusco Fútbol Club. Javier Rabanal, el técnico de la U, aseguró que no existe ninguna imagen que confirme una infracción de William Rivero en el penal pitado a favor del Cusco Fútbol Club. Ellos están buscando respuestas, ¿no? Tengan en cuenta que Universitario de Deportes venía ganando 1-0 en el Cusco
al Cusco Fútbol Club, y por un penal cobrado, mal cobrado a mi parecer, no sé usted qué habrá visto, pero por un penal mal cobrado pues se hicieron del empate y le robaron 2 puntos importantes al cuadro merengue. Durante el encuentro, Gonzalo, nosotros, yo particularmente vi aparentemente una mano, pero luego se dio a conocer la información de que no fue por mano, sino por una falta. Supuesta agresión, que no había tampoco. Que tampoco las imágenes, es que las imágenes que también tiene la Liga 1, pues bueno, no ayudan para nada. 7:20, triunfo guerrero, mucha atención a Purímac, los Chancas derrotó 1-0 a Alianza Atlético en Andahuaylas por la fecha 2 de la Apertura 2026. Los Chancas y Alianza Atlético chocaron este domingo en el marco de la segunda fecha del torneo Apertura 2026 en la Liga 1, te apuesto. Y Alianza Lima, al fin, buenas noticias, venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del torneo Apertura. Alianza derrotó a Comerciantes Unidos. El cuadro de la victoria salió desde el primer minuto a buscar el arco cutervino y si bien dominaba el cotejo, no generaba una acción clara. Posteriormente se hizo con el triunfo. 7:21, partidos para el día de hoy. David Ortiz ha venido con su camiseta celeste. El día de hoy, a las 3 de la tarde con 30 minutos, FC Cajamarca, es el el equipo de Barcos, ¿no es cierto? Sí. Del Pirata, enfrenta al Deportivo Garcilaso, 3:30 de la tarde. El día de hoy, dentro de la Liga de España, el Villarreal enfrenta al Español. El partido será 3 de la tarde, otro encuentro importante el día de hoy, escuche bien, dentro de la Primera División Argentina, 15 horas con 15 minutos, el Lanús enfrenta al Talleres. Vamos con más noticias y buenas nuevas para el equipo arequipeño. Melgar de Arequipa venció 2-1 al Sporting Cristal en su cancha, en el Alberto Gallardo, por el torneo Apertura 2026. En una contra, Cristian Bordacar le dio la victoria a Melgar sobre Sporting Cristal por la segunda jornada del torneo Apertura 2026. Dice que ha sido un partidazo, Ellos han jugado el día de ayer por la segunda jornada y el cuadro arequipeño pues le ganó. 7:22, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Que panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidadkuna, entero comunidadkuna, amainachu kaysi, yarqaykista muyurichishi, wasiki jepakunata hanjakacharishi, kunanka ñampara, continuankaña, dayka, yankaña wasinchis urmayonman. Chito todo jepakunatapas, muyurichishi, sanjarishi, amainachu kaysi kay defensa civilmanta wajarikamuni, llapachaykista, entonces amainachu kaysi, llapan comunidadkuna, tumpachata timpuchaykista kuyukuspaykis, amainachu kaysi wasikista yarqakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarqachu hamuch chaykunatapas desviarishi unuta, ama wasiman haykumunanpas, sanjakacharishi, amainachu kaysi. Achiktenka urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, waqay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja curralkunatapas, ala, ama kay uno afectawananchikpa, kay para ama afectawananchikpa, masinchikpas ama urmayishananpa, amainachu kaysi, chaylatan wajarikuni kay llaqta masinchista, llapachanku, yaymanaspanku, kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilka, wajamusasunkischay imaña ikaña kajtimpas, llapan comunidadninchista, llapan distritunchista. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajarina, hankuna punin más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y la parte alta de Ujururu, Oñamoro, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En
estos momentos está en plena ejecución las 2 pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nagra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nagra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfuy. Más que fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 27 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes. Estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Estamos también a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, y lógicamente nos puede acompañar a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook en vivo, estamos en YouTube también en vivo. Búsquenos como Radio Surfuy Informativo Huillaricuy. 7 de la mañana con 27 minutos. Hay un tema que es muy importante, el cual no puede pasar por desapercibido. El tema de la educación es crucial, es fundamental, ya sea educación inicial, primaria, secundaria o de carácter superior. Y lógicamente para esto toda la población definitivamente y fundamentalmente las autoridades tienen que sumar esfuerzos. Entiendo que desde la UGEL el día de hoy se va a desarrollar una reunión multisectorial. Gonzalo, vamos a conversar justamente con el director de la UGEL Cotabambas. Sí, estamos vía telefónica ya con el director de la UGEL, el señor Omar Cárdenas, que nos va a dar mayores detalles sobre esta reunión multisectorial que tiene hoy en el distrito de Chalhuahuacho. Señor director, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días con todos los presentes, un saludo cordial a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Tenemos entendido, señor director, que para estas mañanas se tiene agendada una reunión multisectorial para ver el tema educativo de nuestra provincia. Por favor, si nos podría dar detalles sobre ello. Así es, el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, tenemos una reunión multisectorial en Matipay 2026, justamente para abordar nuestra situación educativa, establecer compromisos en relación a cómo podemos mejorar lo que en este caso estamos abordando en esta situación educativa. Pero no quiero en este caso dejar pasar por desapercibido. Tenemos una cantidad significativa de estudiantes que han ingresado a la universidad. Está en este proceso de crecimiento de estudiantes ingresantes a la UNSAG. Este es el esfuerzo de nuestros docentes, de nuestros padres de familia, quienes apuestan por la educación y hacen
a trabajos adicionales, también algunas municipalidades están contribuyendo y esto creo que está sumando, pero no es suficiente. Por esa razón es importante este tipo de reuniones multisectoriales para que justamente abordemos el tema educativo y sobre todo en educación secundaria, donde tenemos resultados, pero la brecha todavía es grande. Perfecto. Señor director, más adelante nos han alcanzado una lista de ingresantes de la provincia de Cotabambas a la UNSAC. Vamos a dar lectura y, lógicamente, el reconocimiento a los padres de familia, a los estudiantes, por este logro tan importante. La actividad del día de hoy, la reunión multisectorial, ¿quiénes están invitados y quiénes deberían de participar en esta reunión? Están convocados todas nuestras autoridades locales porque es una reunión descentralizada en cada uno de los distritos. El día de hoy estamos empezando en simultáneo en Chalhuahuacho y Akira. También están en este caso convocados nuestros representantes sociales, secretarios de Frente de Defensa, presidentes de comunidades y del mismo modo la población en general que esté interesada en participar. Nuestros docentes y directores también que son de la zona. Es verdad que están en un periodo de vacacional nuestros docentes, pero ellos también en este caso representan alguna organización y todos ellos están convocados para que podamos, en este caso, con un propósito constructivo, buscar estrategias y compromisos para mejorar nuestra situación educativa. Perfecto, señor director. Bueno, se hace el llamado entonces a esta reunión multisectorial para que se pueda ver el tema educativo que hoy en día es tan importante y le deseamos el mejor de los éxitos en esta actividad, señor director. Sí, agradecemos en este caso por esta convocatoria o esta participación. Instituciones también como la Minera, Radio Surfu y empresas privadas que están en Chalhuahuacho están convocados documentadamente. Los esperamos, ya faltan pocos minutos para empezar con esta reunión. Correcto, señor director. 8 de la mañana está pactada la reunión, ¿correcto? Así es. Listo, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, Tupamán Chicano. 7 de la mañana con 33 minutos. En todo caso, todas las organizaciones e instituciones del día de hoy están invitados a participar de esta reunión multisectorial de autoridades en el distrito de Chalhuahuacho. Matipay 2026, así lo han denominado. La actividad se desarrolla el 9, 10 y 11 de febrero en Tambobamba, distrito Cotabambas, Mara, Chalhuahuacho, Akira y Coyllurqui. Se va a conformar el comité multisectorial para el buen inicio y desarrollo y cierre del año escolar 2026. Y bueno, la invitación, lo reiteramos, a las organizaciones, a las autoridades a participar de esta reunión muy importante y de interés de la provincia.
7 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana continuamos con el desarrollo de las notas informativas. El carnaval se hace presente en nuestra provincia de Cotabambas, patrimonio cultural de la nación, el Ticapayana. Para lo que viene a ser, amigos oyentes, el encuentro carnavalesco en Tambobamba, que se desarrolla el sábado 21 de febrero, hay premios valorizados en 50,000 soles, ¿eh? Más adelante vamos a hablar sobre este tema. Y hablando de carnavales, vamos hasta la comunidad campesina de Fuerabamba. Estamos en comunicación telefónica con el presidente de la comunidad, el señor Benedicto Guamán, y justamente también para hablar en relación a los carnavales, a las actividades carnavalescas de la comunidad de Fuerabamba. Benedicto, buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, estimado Javier, un gusto saludarlo, mi estimado. Benedicto, a ti te agradecemos por atendernos la llamada telefónica y bueno, la comunidad de Fuerabamba se está preparando para lo que viene a ser los carnavales de Fuerabamba edición 2026. Coméntanos cuál es la programación. Bueno, muy buenos días con todos los radio oyentes de Radio Surfo y también saludarlo a nuestras autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, tanto Distrito Charloacho, los diferentes comunidades que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, estimado, en primera instancia quiero dar gracias a Dios por todo y también invitar a toda la población para este 12-13 de febrero que estamos llevando nuestro carrera de caballos en la comunidad Fuerabamba, en pista hípica Antonio Guamaní Ayala. Asimismo tenemos el día el día lunes tenemos gran concurso de tiempo intercaseríos en los 3 sectores. El día martes también tenemos nuestras yunzadas que están organizadas en diferentes caseríos. Lo propio para el 18 de febrero, el día miércoles tenemos gran concurso de danzas, Casio Lauita Tucay en el estadio Fuerabamba. También invitamos cordialmente a todos los hermanos danzarines, a todos los hermanos que dedican Casio Lauita Tucay. También va a ser concurso en el estadio Fuerabamba, también habrá grandes premios. También vamos a anunciar los premios también, ¿no? Eso sería por el momento, mi estimado. Perfecto. Benedicto, en todo caso hay una programación muy interesante. A través de WhatsApp justamente nos consultan sobre la competencia hípica que se va a desarrollar, entiendo, el 13. Coméntanos cuáles son las categorías y quiénes pueden participar, o es exclusivamente con, digamos, aficionados de la comunidad. Bueno, el día 11 tenemos la afiliación entre chiros en nuestras comunidades internamente, ¿no? Que llevamos cada año. El día 12 va a ser la gran carrera de caballos entre chiros netamente de Fuerabamba. El día 13 tenemos diferentes categorías, ¿no? Que cada año siempre llevamos y que nos visitan también de diferentes lugares, departamentos, tanto Espinar, Chilloroya, tanto en nuestra provincia de Cotabambas. Es el día 13, va a ser categoría libre, 500 metros altoandinos, 400, todas las categorías que figuran en nuestra programación. Aparte de eso, el día 13 tenemos gran gallotipi, ¿no? Ancestralmente que nosotros cultivamos. Hoy por hoy ya fue perdiendo ya lo que es gallotipi, lo que llamamos, ¿no? Gallo pampayo. Ancestralmente que en Fuerabamba realizábamos, ¿no? Por un gallo corrían nuestros hermanos aficionados. Hoy por hoy ya también corren por todo premio, ¿no? Fuera de los premios nosotros vamos a hacer llevar el día 13 nuestro gallo tipi. Tenemos para primer lugar un gallo capitán, tamaño grande, y para segundo lugar también tenemos mediano gallo. Para tercer lugar, mi estimado Javier, tenemos nuestro cuartatrago, lo que llamamos nuestro cañazo. Y también estaremos entregando los trofeos a los ganadores del gallo. Perfecto, qué bueno, mi estimado Benedicto, ¿ah? Runa simichapi mana yachaskunapas que gallo tipimanta willaroj y mataj roa con qué actividad pe. Bueno, panaykuna
yatsqansina kay costumbrinchis chaykunata perderenchis kay desde poco a poco riki kay antes que llegara la mina chaymanta sumaqta qashwakuna karan sapanka comunidadpi gallullata gallupampaq ninchis nuqanchis panaykuna chayta gallullapaq kurranchis ashka inclusive participante karan nas 15 ganadorkuna finalman chayranku gallupampaq riki galluta riki watan sayachiq gallupampayuq ganador me entregapunku riki nas watanmanta kaq kutichimunanku aynallataqmi kunan wayqa panaykuna kay 13 de febrero chayta aparikun comunidad Fuerabamba ukupi chaykuna corrinqapi seguramente comisión organizadora coordenaspan gallupaq corrimunqaku nas primer lugar kashan hatun gallo segundo lugar paq malta gallo tercer lugar paq kashan cuarta trago nisqa sutiranchis ñawpaq chayta entregakun hinallataq chay ganadorkunaman trofeota entregallasaqkutaq riki recordatorio apakunanku hinallataq chay ganador de gallo seguramente wataman kaqta apampunqa porque chay costumbre perderán prácticamente no después de 14 años promedio, chaita como nueva gestión, fuera de los premios normal, como en diferentes categorías, premiación normal, no afecta nada, solamente por revalorar, causar chance y costumbre, Javier. Cosa pone. Y eso es importante, Benedicto, porque las manifestaciones culturales que, la idea no es dejarlo atrás. Y qué bueno que tu gestión esté recuperando esta manifestación cultural, esta actividad tradicional que se desarrollaba. Y Mayapaj, Gallollapaj, cuarta tragollapaj. Porque, efectivamente, antes la situación era distinta, ¿no? A lo que ahora se vive. Benedicto, Runa Simichape, Matepayoj, Riki, Guajarikuñiquita, Riki, Llaqtamasincheskona, Riki, familiar con, vecino con apes, Riki, visita Maranchespaj, Ginanten actividad con ape, Riki, que hay carnaval, Somachta, Riki, Kushka, Coseriu con Anchespaj. Arehuaycay Javier, Hinalia invitaron la palla de Estrecha Levacho, provincia Cotabamba, región Apurima, Hinalia Tjacay, departamento con Adapse, Espinar, Anchilaro, Arequipa, Maicuna Mandach, que costumbres para Carra, Caballón, Jamón, Anchegunat, Invitarico, garantizas casan fiestanse, grupo musical casan Iscaña, Punchay, página Latja, sonidos, escenarios, también garantizamos en la Latja, Panaicuna. 18 takasan concurso tuso y hashwa y chanta la veta tuque chaykunaps kasan con respectivos premios chay invitarix rakpanaykuna visitarimayku Fuerabamba llaqtaman hinallataq kankunapas invitaraqtikis nuqapchaypi kashasaq como joven, como talentoso, nuqanchis maypipas chaypipas rikuri atikanchis wayqikis Veneno, más conocido Veneno, invitarimaykis como presidente de Nueva Fuerabamba, en la con mi junta directiva, en la chuncantin 15 delegado y kunapao. Cosa pone, Guaycay, no caneiki mancho, Veneno nespa, piñaru cuanqui mancho. No, mana, no, más alegre, sentigono, porque manos otimando, la mayoría, pero Veneno manda Rexonco, la mayoría, Veneno tengo ni repsa atarshangania. Cosa pone, Guaycay, Benedicto, con todo respeto y con todo cariño, Veneno, checa papá, chingon chayco nari que topare son somaj tariki, hinallata huyari mashan, coriki, empresa minera Las Bambas son somaj tarimanacos pa cancona, que hay carnaval tan yaupajman por irichenkis. Ari hinan Guaycay, Javier, que hay minera Las Bambas, hukukan que compromiso nesta, o comanda pacha, kay cultura kunapi actividad kunas normal apakunanpaq chaytan cumplishayku hinallataq como nueva gestión noqaykupas no kay ñawpaqman más que nada comunidadta apanayku como nueva juventud siempre con el diálogo mana seguramente kanqacha en el transcurso minaps vistarimanqaku chariki ña qamsa wayqay Javier camarayta apayku samunqa Carra Caballo chaypunchi kan hinallataq 18 kashan concurso kunapas chaykunapas no siempre recuerdo que dan que cada actividad kuna chaytan invitarishan hinallataq empresa minera hinallataq autoridad kunapas chaypi kanqaku wayqay Javier chaypiña toparson chaypiña timpulatapas mejorison chaqallantapas tomarison Añay Guaycay Benedicto.
Chaypeñari que somasta topaiko sobre que no cacari que cámara y picos vamos a ver que somasta foto con atorco y con iPad. Benedicto, te agradezco, muchísimas gracias y éxitos en todas las actividades programadas. Muchísimas gracias, un saludo cordial para todos nuestros radio oyentes. Muchas gracias, buenos días. 7 de la mañana con 44 minutos. En todo caso, ya está confirmado todas las actividades programadas para el carnaval de la comunidad de Fuerabamba, Somachchatacha, Ariki, que hay una actividad gallopetines, cacheiro, aricón, cariki, lactamasicón, ariki. Y los premios a mí me causan, digamos, mucha alegría, porque la idea es revalorar las manifestaciones culturales. Y claro, esto tiene que ir de mano con lo que se desarrollaba en su momento. Y como dice el señor presidente de la comunidad de Fuerabamba, que gallo llapas pavaco, na cuarta trago llapas pavaco, Conan Kariki Cheito Bajmanta Causarichi Shanko. 7 de la mañana con 45 minutos. Tambobamba Yachtaman por Ereson. Tambobamba Tariki Conan Rato. Interiki Sopaichata Cancharishan Can Nesparaj. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricui. Javier, buenos días. Alilami no caps Tarikuyan que Tambobamba Yachtanis Kunan Sumachtan Rupariramushan. Iskai Kijina Tamobamba Lachtatak. Bueno, primeramente pues el día de ayer, antes de ayer se ha llevado carrera de caballos acá en Fentán y Pampa. Ha estado bonito el día, una pequeña garuadita nomás por la tarde, sábado como también el día de ayer, pero no llovió, sino que era una pequeña garuadita, un ratito nomás. Se llevó en forma correcta, sin ningún problema, no ha habido ni accidentes, nada. Es lo que nos alegra a nosotros, a los del lugar de Tambobamba. Nos han visitado de diferentes sitios también, nos han visitado de Canas, Anta, Espinar, de diferentes sitios, bonitos ejemplares. Se ha visto ayer y bastante concurrencia. También Huancuy, Donato, Ochoa también ha estado presente. Así muchos amigos han estado presentes allí. Bueno, en forma correcta se llevó esta actividad de carrera de caballos. Así es, pasando a otro tema, los primeros días del mes de enero, bueno, pues aprobado en una reunión de autoridades y dirigentes de Tambobamba, se firmó pues un convenio con la Municipalidad Provincial de Cotabamba, Tambobamba, con Direza de Abancay Apurímac. ¿Qué convenio es? Bueno, pues el convenio es con la finalidad de adquirir 2 ambulancias. Luego también para adquirir y instalar pues, torre para la escópica, para operación en mi lenguaje diría por puntos o por láser, ¿no? Ampliación, luego también ampliación de un local para cadena de frío. O sea que para guardar las vacunas, etcétera, etcétera. Igual para la ampliación del local para tópico. Bueno, nos indican que van a construir también un local de 2 pisos, un local nuevo para tópico. Interesante prácticamente este convenio, este acuerdo que han tenido las autoridades, los dirigentes en la fecha de los primeros días del mes de enero, y así se ha aprobado. Seguramente dentro de un par de meses ya se va a cumplir con este compromiso con Direza de Apurímac. Bueno, gestión, ¿quién ha gestionado? Pues gestión aprobada en una reunión, en una asamblea por el director del hospital, por el director de red de salud, por el alcalde, por los dirigentes de la localidad, por los dirigentes presentes y algunos ciudadanos de Tambobamba. Este convenio, Javier, bastante importante e interesante. Todo convenio, bueno, pues que se va a ejecutar o que se consigue es aplausible, porque nosotros tenemos que aplaudir, tenemos que felicitar a los gestores sobre estas actividades que se va a realizar
para el hospital de nuestro pueblo de Tamobamba, mis queridos paisanos. Chaygnalan rimari kasan kunan tutamantampe huaracuche Javier Cheja alilancha camps por irikushanki imainacha Guillermo pues imainacha César Loaiza pues imainacha Gonzalo pues imainacha purishanki changun sumaglat imainalan wilarikami huaracuche Javier. Allí pone profesor Aquiles Rique con Carewascaiki Cogenaya Rique. Mana, Tambobamba, Yachtap Topaico son Rique, con Carnaval, Hamocha Rique, Somachta, Cheipiche Rique, Topaico son Rique, profesor Aquiles Checa Rique. Ajachayata Tumaico son Nocanca. Amahinacho, Ajachayata, por favor, profesor Aquiles Rico Roin, que checa, Cheipiche, checa, Amahinacho, Ajarevanque, América, Yachta, Jonaca Rique, Agnalta, Javar Parevanquicho. Amahinacho, profesor Aquiles. Manan Javich nugaqa llaqtayuq ni siquiera chiri unulata pues palgar mayullata nugaqa haywaritan yachani manan wakin llaqtamasin china milay sunqutu kani Javich siquiera heladuslata pues randrapsayk samuqtiykim puneqariki Javicho. Cosa de profesor Aquiles. Dentro de la información que me has comentado, profesor Aquiles, lo que definitivamente me alegra es que no haya habido ningún incidente en la competencia hípica. Y bueno, yo sí tengo que manifestarlo y lo he manifestado a través de nuestra estación radial. El que utilicemos niños en competencias hípicas, yo no estoy de acuerdo. Caballonchismo, huicharos para que no can skikins, pavaso marique. Lógicamente esto con la intención de que hay menos peso y lógicamente el caballo corre más, ¿no? Pero ha habido casos, ¿no? Como en Chalhuahuacho, un par de años atrás, donde un pequeño lamentablemente perdió la vida. En todo caso, ojalá que eso también en el transcurso de los años también podamos ir evaluando y mejorando, ¿no? Porque, claro, desde mi apreciación personal, profesor Aquiles, pantashanepis chariki, pero no kawaresca, imagina, manasunan alin churiki, erkachakunata caballo man huicharachin churiki, chepe pawachin churiki, colcachata pagaikon churiki, pawarapaynes pariki, y hay veces, desde mi apreciación personal, manasunan alin chuchi, profesor Aquiles. Javier, su intervención bastante atinada. Es cierto de que a mi persona también, no, el día de ayer, por ejemplo, vi acá en la competencia de carrera de caballos, había un niño, tendría pues yo calculo que tendría seguramente sus 6 o 7 añitos, un niñito pues muy pequeño. Claro que se detiene, está bien encima del caballo, pero no lo domina pues la rienda o el cuello del animal. Cuando el animal zafa pues de la pista, zafa nomás porque no domina y se puede caer el niño, por más que sea más jinete, pero se cae y ahí es donde puede pasar algún accidente, no de lamentar, pero felizmente ayer no ha pasado. Yo también estaría de acuerdo de que, por ejemplo, claro, por disminuir el peso, todo, pero sería bueno que corrijan esta parte que prácticamente con bastante preocupación, todo indica, Javier, yo estaría de acuerdo de 10 años para arriba, creo, ahí ya más o menos un poquito ya desarrolladitos los niños, porque de 10 años para abajo ya pues, son muy pequeños, no tienen fuercita para poder dominar la rienda o el cuello del caballo también, Javier. Es cierto de que creo que hay que corregir esta parte, que está bien por el peso que es menos, todo, pero acaso en grandes competencias a nivel interregional, así hay niños, no, claro que son bajitos los jinetes o los jockeys, son pequeños, sí, de menos peso, pero son pues, adultos, ¿o no, Javier? Definitivamente, profesor Aquiles. Bueno, eso también poco a poco, ¿no? Tiene que ser un proceso en el cual también las autoridades y toda la comunidad también entremos a un acuerdo, ¿no es cierto? No callacho, sino va a ser un acuerdo en general. Profesor Aquiles, muchísimas gracias por el despacho. Pakarin Punchayka Mariki, Tambobamba, Yachtapi, Mone, actividad con Ariki, Capallana, Pagnishan Coriki, concurso danzas, 56,000 soles en premios. Canca, tu son que, profesor Aquiles, Colquema Cashan Ariki, 56,000 soles. Arik, al imprimir Cashan Permananya, no gasto, si mañana no gasto Ariki Cañá.
saque poner, claro, antes tosurani hay que, y más maná tosurani, taquirani, tocarani, me manaba, mamía no gansa atribuir curanches, jujo, guaynatin bunispraja, pero kunanga mananya atribuir mamía, claro, toca pa maraja, pero taquipacukani, tocapacukani, y mamá tamana está, javicho, meticonan, no, y me manaman. Que hay, por ejemplo, que hay carnaval, que hay Tamuam, las papi, 2002, Callari con carrera de cabeceta, repita, Callari, alcalde, guaygen alcalde, ni maígen, pues, si no, aquí les abarca, pues, mi querido Javier, y me manamos, Día del Maestro Web, saber Villarispa, 6 de julio, el año 1992, también tomé la rienda pues de realizar corrida de toros con su almuerzo a todos los profesores del distrito de Tamobamba, a los visitantes, a todos, y se ha llevado por muchos años, después ahora lo desaparecen. O sea que mira que mi persona es bastante aficionada a todo, no solamente a los caballos nomás, también a toros, a caballos, a gallos. Bueno, un poco inquietos somos pues, bueno, que es mi don de ser pues mi querido Javier, y por ahí ahora ya estamos un poco de bajada, pero seguimos pues de alguna manera, seguimos aleteando también, y así debería ser también, cada distrito también siempre hay personajes sobresalientes, vecinos sobresalientes que son de afición también, a ellos también mis saludos en cada distrito, hasta en las comunidades, hay personas que son inquietos pues, que se preocupan de mantener o crear de repente algunas actividades, de repente al olvido dejaron nuestros ancestros años antes, pero hay que volver a recordar también a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, mi querido Javier, así es, así que conmigo hasta el día de mañana, Javicho, buenos días y un abrazo a la distancia de Tamobamba. Muchísimas gracias, profesor Aquiles, muy buenos días. 7 de la mañana con 56 minutos. Reiteramos esta información, mi amigo oyente, usted que está en sintonía de Radio Surfui, gran concurso nacional de danzas, concurso nacional, es decir, vamos a tener representantes o delegaciones que nos van a visitar de otras localidades. A las regiones vecinas de Cusco, fundamentalmente de Cusco, a las provincias de Anta, Pacarestambo, la provincia de Chumbivilcas, mucha atención, 56,000 soles en premios, categoría provincial e interregional, lugar Estadio Rairoca, a partir de las 8:30 de la mañana el día sábado 21 de febrero. Lógicamente hay bases, porque cualquier actividad de competencia implica que tengan bases. Y si usted quiere tener mayor información al respecto, apunte este número celular y de esa forma puede hacer las consultas que usted vea por conveniente. A este número celular, 963-87-9433. Le repito, 963-87-9433. Una vez más para que lo apunte, 963-87-9433. 7 de la mañana con 56 minutos. Antes de la información en el plano deportivo, en su momento el director de la OGEL Cotabambas lo ha manifestado sobre este tema de los ingresantes a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y tenemos una relación de ingresantes y vamos a mencionarlo, y de antemano el reconocimiento para los chicos, que lógicamente este es resultado del esfuerzo de los estudiantes. Porque definitivamente, si usted joven tiene la idea, tiene la meta, tiene ese compromiso, no con sus familiares, no con sus amigos, sino con usted mismo, de lograr ingresar a una carrera profesional, en este caso universitario, el compromiso es de usted y el reconocimiento va para usted. Y luego va el reconocimiento para los señores padres de familia que hacen todo el esfuerzo para matricularlos en una academia preuniversitaria, para alquilarles, pagarles un cuarto fuera de la provincia. Hacer todo ese esfuerzo implica lógicamente un reconocimiento, y también luego va un reconocimiento para
aquellos que están detrás de todo esto, ¿no? Que son ya las instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria, porque el estudiante también tuvo que aprender algo en todo este proceso. Y luego también se suma a esto el reconocimiento para aquellas autoridades que han visto positivo el desarrollo de instalar academias preuniversitarias dentro de nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, 7 de la mañana con 59 minutos. Desde la producción me indican que vamos primero con la información deportiva y luego, después de la información deportiva, estamos regresando con lo que viene a ser la relación de ingresantes de estudiantes de la provincia de Cotabambas y que ellos han demostrado su alto nivel académico tras los resultados del examen de admisión ordinario y admisión especial 2026-1, donde varios jóvenes lograron una vacante en diversas carreras profesionales y bueno, tenemos una larga relación. En breve vamos a compartirles esta relación de ingresantes. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. De la mañana en punto en el informativo Huillaricuy. No se encuentra la catedral del deporte, no se encuentran las capillas de deporte. Sin embargo, está nuestra compañera de labores Vicky Esperanza, que en horas de la mañana hemos tenido dificultades para justamente salir con la pichanga de Surfu. Sin embargo, está en el bloque deportivo de Surfu y Noticias. Y Vicky, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante con la información en el plano deportivo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días también a toda la gente que está en sintonía de Radio Surfu y por supuesto del informativo Huillaricuy el día de hoy desde muy tempranito. Y sí, el día de hoy había mucha información, análisis, sobre todo después del desarrollo de la jornada número 2 de la Liga 1. Y hemos amanecido muy contentos y muy felices, por supuesto, porque el equipo de Chanca CIC ha logrado hacer respetar la casa frente a Alianza Atlético de Sullana, ¿no? El día de ayer fue ese compromiso. Es cierto que se ganó por la mínima diferencia con un gol importante en el segundo tiempo de Marlon Torres, pero es un resultado que suma mucho, porque Chanca CIC va sumando de a poquitos, ha ganado en condición de visita frente a Sport Boys en la primera fecha, con gol de Abdiel Ayarza. Ahora, en la segunda fecha, ha logrado hacer respetar la casa también con un duro rival, porque Atlético de Sullana no es un equipo sencillo, es un equipo de llano, es cierto, pero que tiene un plantel muy interesante. Sin embargo, ha sumado hasta la fecha, Javier, Chanca CIC 4 puntos. En 2 fechas ha sumado 4 puntos y, por supuesto, eso le permite estar en los primeros lugares al cuadro apurimeño. Y no solamente se ha dado ese resultado, sino ha habido otros resultados que han llamado mucho la atención. Ha habido algunas controversias también, pero lo que también ha llamado la atención ha sido la goleada de Cienciano frente a el cuadro de Juan Pablo II College, porque ese partido, Javier, déjame contarte, y también a nuestros amigos que están en sintonía de la radio, que ha quedado por 6 tantos a favor de Cienciano a 1, que ha sido el único que ha marcado el gol en el cuadro de Juan Pablo II. 6-1 quedó ese resultado el día de ayer en el Inca Garcilaso de la Vega, con un Cienciano que no se conformó solamente con 2 goles, sino con un Cienciano que hasta el último minuto continuó atacando, ¿no? Sin dejar el ataque. Peligroso también Cienciano para Chanca CIC, cuando les toque jugar seguramente. Además, en ese partido, déjenme contarles, amigos, que ha habido algunas cositas a nivel de hinchas que por supuesto han llamado mucho la atención. Han recibido a Cueva con cánticos, con la verdad es que el hincha está muy resentido, el hincha de Cienciano, eso es lo que he notado en el partido de ayer, y viendo también algunos videos de las transmisiones que se ha realizado, ¿no? Le han tirado hasta billetes, insultos por aquí, insultos por allá. Pero bueno,
Cueva no pudo hacer nada más, ¿no? En Juan Pablo II Colles jugó la gran cantidad todo el primer tiempo y parte de la segunda parte, pero no fue suficiente. Y Arrollador Cienciano el día de ayer en horas de la tarde en el Inca Garcilaso de la Vega. Otro resultado sorpresivo ha sido el de Sporting Cristal con Melgar, porque el cuadro dominó, el cuadro del sur, el cuadro arequipeño le ha ganado al cuadro rimense Sporting Cristal por 2-1, en un partido donde ha habido expulsados, ha habido de todo, en ese partido también. Y finalmente, otro resultado que nos interesa y que, por supuesto, hay que darlo a conocer es el de Deportivo Garcilaso, que el día de hoy va a tener su compromiso. Todavía no se ha culminado la fecha número 2, hoy es el partido del cuadro celeste frente al FC Cajamarca, que tiene un plantel nuevo y por supuesto un plantel experimentado también. Deportivo Garcilaso en condición de visita a las 15:30, jornada futbolera todavía el día de hoy, Javier. También queremos contarles a nuestros amigos que Cusco FC en condición de local ha empatado con el cuadro de Universitario de Deportes. 1-1 quedó ese resultado. El día sábado en horas de la noche se jugó en el Inca Garcilaso de la Vega y bueno, el cuadro dorado no pudo hacer respetar la casa y dejó escapar 2 valiosos puntos. Así se ha estado desarrollando la jornada número 2, Javier, pero no solamente vamos a hablar del fútbol masculino, sino también del fútbol femenino, porque Atlético Andahuaylas Femenil ya inició la pretemporada. Ya han llegado varios de los refuerzos que han sido anunciadas, una de ellas ha sido Shanda Mamani, por ejemplo, y también jugadoras extranjeras que van a permitirle al cuadro femenino de Andahuaylas que puedan disputar este fútbol profesional en el fútbol femenino de nuestro país. Arrancó la pretemporada del cuadro femenino entonces de Atlético Andahuaylas y por supuesto han llegado jugadoras interesantes, con mucha experiencia, que ya han disputado torneo de fútbol profesional y también que ya incluso han tenido roce con selección peruana. Uno de los casos, por ejemplo, es lo de Shanda Mamani, que después del microciclo con la selección peruana ha viajado de inmediato hasta Purímac, hasta Andahuaylas, para poderse unir a la pretemporada con todo su equipo y poder estar, por supuesto, a las órdenes del comando técnico. Así tenemos el panorama, Javier, el día de hoy, y en esta semana también vamos a seguramente hablar mucho de fútbol, pero los invitamos, permítame, Javier, por favor, invitar a la gente a que sintonice la radio a partir de las 5:30 de la mañana, porque vamos a hablar sobre fútbol, sobre básquet, sobre vóley, sobre todos los deportes, ¿no? El ámbito deportivo ustedes lo van a escuchar en La Pichanga de Surfuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Gracias, Javier, por el espacio. Perfecto, Vicky. Antes de que te retires, por favor, me gustaría que des tu score. Hoy Deportivo Garcilaso, el pedacito del cielo, se enfrenta al FC Cajamarca del Pirata Barcos. ¿Cuál es tu score? Creo que va a ser un empate, porque recordemos que FC Cajamarca está jugando en condición de local, pero tiene un plantel muy experimentado con un Barcos que, ha estado marcando goles y por supuesto tiene un sentido de liderazgo que hace sentir mucho en todo el equipo. Además va a ser un duelo de altura, porque Cajamarca y Deportivo Garcilaso son equipos de altura. Y bueno, Deportivo Garcilaso, que ha mostrado también algo muy importante en la fecha número 1, ya la mano de Lisi se va anotando en este plantel y creo que va a ser un empate. Creo que Deportivo Garcilaso podría regresar a la ciudad imperial por lo menos con un punto. Perfecto. Vicky, en la parte final, porque acá en cabinas se hace la consulta, ¿no? ¿Usted hincha de qué equipo es? Uy. Bueno, yo soy hincha del fútbol, Javier. Yo soy hincha del fútbol, soy hincha del deporte. A mí me encanta el deporte y, no tengo una identidad así con algún equipo propiamente, pero sí, sigo mucho a los equipos, sobre todo del sur del Perú. Perfecto, Vicky. Te agradecemos. En todo caso, mañana 5:30 de la mañana en La Pichanga de Surfuy. Muchas gracias. Gracias, Javier, a ti y gracias a toda la gente que está en sintonía de Radio Surfuy. Por si acaso, Vicky Esperanza Mamani está a cargo de La Pichanga de Surfuy, 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana, minutos antes de que ingrese el informativo Huillaricuy.
8 de la mañana con 9 minutos. Lisbeth Saldívar está de vacaciones. Sí, a partir del día de hoy. O sea, no vamos a tener la chambita, no hay rumbo al mediodía. Pero sí vamos a sacar el señor operador, el informativo del mediodía, Surfo y Noticias. Perfecto. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos con información de interés para cada uno de ustedes, amigos oyentes, sobre todo para la comunidad educativa. Mucha atención. Esta es la relación de ingresantes en el examen de admisión ordinario y admisión especial 2026-1. Nuevamente, felicitaciones a los estudiantes. A la carrera profesional de contabilidad Limaipuma Sarmiento Jessica. A la carrera profesional de Ingeniería de Minas, Muñoz Villafuerte Juan Andrés, de la institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho. Ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Minas de la institución educativa número 501, Antonio Raimondi, del distrito de Coyurqui, Álvaro Cahuana Liz Rocío. Ingresante a la carrera profesional de Química del distrito de Chalhuahuacho, institución educativa Sema Tambulla, Chumbes Licagua Milder Roger. Ingresante en primer lugar a la carrera profesional de Matemática de Ocacagua, corresponde a Roldán Sánchez Héctor, el reconocimiento y la felicitación correspondiente. Ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, institución educativa número 5779, Huelca Seire Víctor Manuel. Ingresante a la carrera profesional de Matemática con mención en Estadística, institución educativa del distrito de Chalhuahuacho, Huichaipampa, Maldonado Lima Raúl. Más ingresantes a la carrera profesional de Matemática con mención en Estadística, institución educativa San Antonio de Padua, Guamaní Raihuamán, así es, mil disculpas, Guamaní Rimayhuamán Yacu. Más ingresantes, amigos oyentes, educación secundaria, especialidad de educación física, primer lugar, Semañahuinlla, corresponde al estudiante Huizaraime Cosco Cristian. Tenemos más ingresantes. Vamos a tener un colega, señor Gonzalo Huerce, señor César Loaiz, escuche bien, vamos a tener, don Guillermo Recharte, vamos a tener un colega ingresante a la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba, corresponde a Anco Pumacagua Yadí Luz. Repetimos, Anco Pumacagua Yadí Luz. Felicitaciones. Ingresante en primer lugar a la carrera profesional de Historia, institución educativa Gran Amauta, distrito de Chalhuahuacho, Pumacayo Condori Davis Rodrigo. Ingresante a la carrera profesional de Arquitectura, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba, corresponde al estudiante Peralta Torres Bill Harry. Repetimos, Peralta Torres Bill Harry. Ingeniería de Minas, institución educativa Rabí Olán del distrito de Chalhuahuacho, corresponde a Rata Lima Julio Ollanta. Repetimos, Rata Lima Julio Ollanta. Ingresante a la carrera profesional de Ingeniería Civil, institución educativa César Vallejo, Parejo Chumbes Dino César. Repetimos, Parejo Chumbes Dino César. Ingresante a la carrera profesional de Contabilidad Sema Mara. Felicitaciones a los chicos del Sema Mara y en especial a Rojas Cosco Maigua Natalie. Reitero, Rojas Cosco Maigua Natalie. Ingresante a la carrera profesional de Derecho, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba, Peralta Torres Jessy Yurema. Repito, Peralta Torres Jessy Yurema. Y bueno, este resultado es la relación que hemos podido recabar de los ingresantes a las diferentes carreras profesionales en este proceso de admisión, examen ordinario y admisión especial 2026-1. Reitero, primero va el reconocimiento a los chicos, a los jóvenes, que sí o sí se tienen que esforzar. No se trata de solo un reconocimiento, no se trata de que tú deberías de estar en la universidad, tú deberías de estar en un instituto, no. Se trata de un esfuerzo y este esfuerzo
es constante, es el día a día, es incluso días, noches en los cuales los estudiantes se tienen que desvelar. Y para ustedes, chicos ingresantes a la primera casa de estudios de la región del Cusco, felicitaciones. Y lógicamente este reconocimiento va también para los padres de familia y aquellos chicos que no lograron ingresar en esta oportunidad. Definitivamente hay otra oportunidad, hay otras casas de estudio. Chicos, no se desanimen, vayan con esa misma intención, con ganas reforzadas para lograr un cupo en una carrera, ya sea universitaria o de un instituto superior. 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a pedido del WhatsApp de la radio. Vamos a reiterar esta relación de ingresantes. Mucha atención del examen de admisión ordinario y admisión especial 2026-1. Ingresantes, carrera profesional de contabilidad, Lima y Puma, Sarmiento Jessica de Tambobamba, ¿no es cierto? Ingeniería de Minas, ingresante de la institución educativa Gran Amauta, Muñoz Villafuerte Juan Andrés. Ingeniería de Minas, institución educativa número 501, Antonio Raimondi Álvaro Cahuana Liz Rocío, ingresante a la carrera profesional de química, Sema Tambulla Chumbes Yicaua Milder Roger. Primer lugar, ingresante a la carrera profesional de matemática de Ocacaua, Roldán Sánchez Héctor, ingresante a la carrera profesional de matemática, Sema Tambulla Texi Ancocayo Jonathan, ingresante a la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, institución educativa número 50779, Huilca Seire Víctor Manuel, ingresante a la carrera profesional de Matemática con mención en Estadística de la institución educativa Huicha y Pampa, Maldonado Lima Raúl, ingresante, carrera profesional Matemática con mención en Estadística San Antonio de Padua, Guamaní Rimayguamán Yacu, ingresante a Educación Secundaria especialidad Educación Física, primer lugar del SEMA Ñahuenya, Huizarraime Cosco Cristian. Ingresante a la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco Tambobamba, Anco Pumacagua, Jadi Luz. Ingresante Historia, primer lugar, institución educativa Gran Amauta, Pumacayo Condori Davis Rodrigo. Ingresante, carrera Arquitectura, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco, Peralta Torres Bill Harry. Ingeniería de Minas, institución educativa Rabí Olán, Rata Lima Julio Ollanta. Ingeniería Civil, institución educativa César Vallejo, Parejo Chumbes Dino César. Carrera Contabilidad, Sema Mara Rojas Cosco Maigua Natalie. Y ingresante a la carrera profesional de Derecho, institución educativa Erasmo Delgado Vivanco, Peralta Torres Jessy Yurema. 8 de la mañana con 17 minutos en el informativo Huillaricuy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 18 minutos, vamos a revisar las principales portadas de los diarios de circulación nacional. Arrancamos con la portada del diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, fundado el 22 de octubre de 1825 por el libertador Simón Bolívar, edición 200 años. En portada principal, el diario El Peruano indica lo siguiente: Estado intensifica campaña nacional de vacunación. Objetivo es fortalecer protección de la población. A partir del día de hoy y hasta el 15 de febrero, la intervención se desarrollará en centros de salud y en espacios públicos en todo el país con la meta de aplicar 1.550 dosis de esquema regular de inmunización a menores y adultos.
En portada principal del diario El Peruano, en la parte inferior izquierda se indica lo siguiente con imágenes de efectivos de la Policía Nacional del Perú. La policía sigue golpeando al crimen en operativos desplegados en diversos distritos de la capital. La PNP procedió a la detención de 102 personas en flagrancia. Por otra parte, en el plano internacional, diario El Peruano indica lo siguiente. Mundo, Cuba informa que se queda sin combustible para aeronaves. Vamos a revisar la portada del diario. Mucha atención, el diario Perú 21 en portada principal indican lo siguiente con imagen del presidente de la República. Con letras rojas dice lo siguiente: la mansión de la perdición. La policía intervino ayer la casa de Cieneguilla, donde Gerí montó su tremenda juerga de cumpleaños. La estaban usando ahora los delincuentes de la banda Los Insoportables de Santa Anita. Por otra parte, también diario Perú 21 indica lo siguiente: López Chau y 2 candidatos de Ahora Nación declararán en la Fiscalía. En la parte inferior izquierda indica lo siguiente: Rosa María Cifuentes analiza los rostros de los aspirantes al poder. En la parte inferior izquierda dice: lea la columna de Aldo Mariatti. Revisamos la portada del diario El Comercio. En portada principal indican lo siguiente: requisa del INPE revela privilegios del expresidentes. Se quiebran las normas de igualdad con otros presos. Bueno, en imagen aparece el expresidente, el profesor Pedro Castillo Terrones. También aparece el señor Martín Vizcarra, aparece también en imágenes el señor Alejandro Toledo. Se indica lo siguiente: en el espacio de Pedro Castillo encontraron un televisor, una cocina y otros artefactos. Ahí también tienen sus privilegios. En la habitación de Ollanta Humala había un horno microondas. Y en la habitación de Alejandro Toledo, en la celda de Alejandro Toledo, solo se limitó a observar la intervención. Bueno, Toledo se quedó ahí sentadito, mirando nada más qué es lo que hacían, ¿no? Bueno, se detalla más, dice la intervención en casos más irregulares en el penal de Barbadillo y el de Pedro Castillo, quien tiene hasta una máquina para hacer ejercicios. ¿Qué le parece? Ahí tiene el privilegio el profesor Pedro Castillo Terrón. Revisamos la portada del diario La República para el día de hoy, lunes 9 de febrero de 2026. El costo del diario es de 2 soles. En portada principal se indica lo siguiente: el carnicero de los Andes sale en libertad. Mayor EP Telmo Hurtado lideró la matanza de 26 niños. El 14 de agosto de 1985, como jefe de la patrulla Lince 7, ordenó el exterminio de 69 comuneros de Acomarca, Ayacucho, entre ellos 26 menores, algunos todavía en brazos de sus madres. En portada del diario La República se indica lo siguiente en la parte inferior izquierda: el país continúa sin un plan de seguridad nacional. El presidente José Gerí se encierra en Palacio de Gobierno mientras nadie parece tener interés en parar la ola de asesinatos, extorsiones en transporte público, y los resultados no tienen ningún avance. 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos a revisar más diarios. Revisamos la portada del diario Expreso. En portada principal indican lo siguiente: Cal en crisis. Sin liderazgo y con fisuras internas, el gremio más influyente del país pierde peso ante el deterioro del Estado de Derecho. Más de 103,000 inscritos y 53,000 habilitados, pero una institución aliciada frente a la corrupción y el abuso del poder. En la parte inferior se indica lo siguiente: izquierda dice desesperada
economista Carlos Adriansen busca instalar que la cédula es incomprensible para discernir adecuadamente la votación en abril. Revisamos la portada del diario Gestión, diario de economía y negocios del Perú. En portada principal se indica lo siguiente: bancos y cajas obtienen las mayores utilidades en la historia. De las 47 entidades del sistema financiero, 46 acumularon ganancias y solo uno cerró en rojo. Cajas rurales dieron beneficios tras 5 años de pérdidas. En la parte inferior se indica lo siguiente: previas esperan respuestas positivas del MED en marzo para carrera central y vía expresa. En la parte de entrevistas se indica lo siguiente: al menos 4 grupos evalúan invertir en proyectos gastronómicos en Surco. Carlos Brus, alcalde de Santiago de Surco, da su comentario. Diario La Razón, en portada principal con uno de los candidatos de la izquierda, dice lo siguiente: López Chau al banquillo por corrupción. Fiscal acorrala a candidato presidencial de Ahora Nación y lo cita a declarar. Izquierdista es investigado por peculado doloso y aprovechamiento indebido de cargo en agravio del estadio. Delitos habrían sido cometidos cuando era rector de la UNI. Fiscal acusa justamente de desviar funciones públicas para servir a sus intereses particulares. En la parte inferior izquierda, entrevista al congresista Marta Chávez. Keiko es la mejor candidata y hay políticos que no existen si no hablan del fujimorismo. En la parte superior, diario La Razón indica lo siguiente: Mindef respaldó aumento de 81% para policías y militares. Sustento modifica, es gracias a la modificación del decreto legislativo 1132. Diario Correo, en portada principal indica lo siguiente: violencia se desboca. De acuerdo con testigos, 2 sicarios ingresaron a Anticuchería y mataron a balazos a sus padres de familia frente a sus esposos e hijas y a otros 2 sujetos que habrían sido sus verdaderos blancos. Pese a estado de emergencia, balacera deja 3 muertos en Los Olivos. En la parte superior derecha, el diario Correo indica lo siguiente: en la página número 5, política, López Aliaga lidera la intención de voto en el sur del país. En la parte superior derecha, en la página número 10, el diario Correo habla sobre MEF, confirma que la nueva carretera central no es viable. Diario Ojo, en portada principal titula lo siguiente: peruanos se casan, dice, maduritos. La edad promedio de las mujeres que deciden dar el sí, el acepto, es de 33 y en los varones de 36 años. Muchos priorizan los estudios y su desarrollo personal antes de comprometerse. Por otra parte, el diario Ojo dice lo siguiente: la mayoría de quienes contraen matrimonio lo hacen después de los 30 años. Diario El Trome, en portada principal indican lo siguiente: roban dice, y bailarán en casa con piscina. Policía allanan búnker de sangucheros venezolanos y peruanos en Cieneguilla. En la parte derecha se indica lo siguiente: Alianza gana sufriendo con imagen de Paolo Guerrero. Venció 2-1 a Comerciantes con gol de penal de Paolo Guerrero. Diario Todo Sport, en portada principal con imágenes de jugadores de Alianza Lima, dice lo siguiente: sufrir para ganar. Alianza le ganó sufriendo 2-1 a Comerciantes Unidos, que le paró el macho en Matute. Los goles fueron de Renzo Garcés y Paolo Guerrero.
8 de la mañana con 29 minutos. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su compañía. Ya en horas del mediodía estamos regresando con la programación de lo que viene a ser Surfo y la Voz de Todos. Sin embargo, los dejo en la compañía de la programación musical de nuestra estación radial. Hasta el día de mañana, cuídense. Chau. Radio Surfo y la Voz de Todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.